En la noche de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y un tema de mucha actualidad, como es una actualización en cuanto a marcadores bioquímicos presentes en infecciones periprotésicas de rodilla. Marcadores bioquímicos tanto serológicos como sinoviales. Tarde muy interesante. Los presentadores van a ser la doctora Fátima Piñero y el doctor Gustavo García Jr. Probablemente contemos también con la presencia y con la asistencia del doctor Gustavo García Sr. Es un tema muy importante, caramba. ¿A cuántos no nos ha sucedido que nos llega a la consulta un paciente propio o un paciente ajeno que se encuentra en posoperatorio mediato o posoperatorio tardío de una prótesis de rodilla y nos llega con un dolor que no siempre tiene una clínica clara para diagnosticarle una infección periprotésica? ¿Ok? No siempre es el paciente clásico en donde la infección es diagnosticada prontamente, inclusive con bacteriología, con cultivos positivos. Muchas veces nos llega ese paciente con un dolor que, caramba, nos comienza a rondar la cabeza, por supuesto que debe ser una infección o que puede ser una infección, y sin embargo tomamos la primera muestra y el líquido sinovial nos lo reportan desde el laboratorio como negativo, y la segunda muestra y nos lo reportan como negativo, y comenzamos incluso a tener pensamientos oscuros y comenzamos a ligar, y díganme si no les ha sucedido de que, caramba, de que nos llegue una muestra positiva, que ojalá que el paciente esté infectado, porque hemos pensado en todo, y el paciente, todo parece que está bien, pero el paciente se siente mal. Como dicen los colegas anglosajones, looks good, feels bad. Pero bueno, no me quiero extender. Probablemente el doctor Eduardo Bustillo, coanfitrión también esta noche, quería dar algunas palabras de bienvenida, Eduardo. No, 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 tranquilo. Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez un miércoles más acá. No, no, para nada. Vamos a empezar para ganar el tiempo. Eh, Le damos la voz a Fátima y a Gustavo, que gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fátima Piñero. Yo soy fellowship de la unidad de rodilla. Esta noche, como ya les mencionó el doctor Bustillo, el doctor Cordido, le vamos a hablar sobre los marcadores bioquímicos en infección periprotésica de rodilla. Y esta charla la voy a compartir junto a mi colega, el doctor Gustavo García Jr. Buenas noches para todos y bueno, nada, reunidos en aras de la academia. Gracias por la oportunidad. Un tema importante, de bastante quizás controversia a nivel de definiciones y de actualizaciones, pero ya vamos a estar aclarando un poquito esas dudas, ¿no? Hoy el conversatorio va a tener una guía de una introducción breve de definición, actualización y unos casos clínicos donde podemos quizás ver y debatir cómo pudo ser quizás el mejor manejo o el diagnóstico. Y bueno, las infecciones periprotésicas o articulares periprotésicas, según este estudio de los Estados Unidos, las artroplastias, tanto de cadera como de rodillas, siguen aumentando o van en aumento hasta el 2020. Y ellos quisieron hacer una proyección en 10 años. Y ellos en su estudio hablan de que el 1 o el 2% de esas artroplastias, tanto de cadera como de rodillas, pueden desarrollar o desarrollarán infecciones articulares periféricas. También las infecciones en este tipo de cirugía son el responsable de el 15 y el 25% de las revisiones, tanto de cadera y de rodillas respectivamente. Tiene una tasa alta de mortalidad a los 5 años, inclusive mayor que el cáncer de mama y neoplasias comunes como el linfoma Hodgkin o melanoma. Se estima, en esta tabla podemos ver que se estima un gasto en revisiones, y esto en conjunto, tanto en revisiones de cadera como de rodilla, un costo para el 2030 de 1.85 mil millones de dólares. Barbaridad de cifras. Como le dije, un conjunto de las revisiones de ambas cirugías, siendo para cadera quizás un poquito menor, de 753.4
1.000 millones de dólares y 1.1 mil millones de dólares en cirugías de revisión de rodilla. Entonces, esto nos da a nosotros quizás información que estamos enfrente de un paciente y en tan difícil situación como el diagnóstico de una infección articular periprotésica, ¿no? ¿Y cómo podemos definir la infección articular periprotésica? Ha sido un tema de debate desde el año 2011, quizás en esta última década hemos tenido aproximadamente 5 definiciones de distintas sociedades y de ellas también controvertidas. Por ende, no tenemos una definición, un gol estándar, por así decirlo, en definición, y quizás por eso también se nos ha hecho más difícil el diagnóstico y llegar a un gol estándar para el diagnóstico y posible tratamiento de esta infección. Ya en el 2011, la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas dio una guía o unos parámetros que fue avalada, sí, por el consenso de 2013, donde ellos hablan de unos criterios mayores, unos criterios menores y aparte de eso también unos criterios intraoperatorios. Casi simultáneamente, la Sociedad Americana de Infecciones da una guía tanto de diagnóstico como de tratamiento y la expone en 2012 también. Ya en 2018 se da el segundo consenso donde básicamente es una guía y modifican algunos parámetros. Aparte de eso, no es una definición basada en la decisión de expertos, sino también basada y validada con trabajos de la clínica antigua. Aparte de eso, en 2021 la Sociedad Europea de Infecciones Óseas y Articulares da una otra definición basada, y ellos lo que fundamentan o quieren buscar o buscaban dos parámetros básicos. Primero, tener una definición donde el médico pueda contratar y validar con estudios ya descritos, y aparte de eso también que el médico sea blanco o negro. ¿Hay infección o no hay infección? Claro está, ellos en conjunto con la Sociedad de Infección Musculoesquelética y la Sociedad de Infecciones en los Implantes, hacen esta nueva definición. Y aparte de eso también, ellos hablan de que no es tan difícil ser blanco y negro, a pesar de que ellos lo dicen, porque se ve la complejidad de no tener una prueba gold estándar o un estándar de oro para el diagnóstico. Y bueno, y nos vamos a quedar quizás con las más actuales definiciones, donde el consenso ya de 2018, ellos tienen unos criterios mayores, donde hablan de 2 cultivos positivos del mismo germen tomados en distintos tiempos. Eso es un criterio mayor y da una infección, da el diagnóstico de infección. También un trayecto fistuloso o epitelial o también visualización de la prótesis da un diagnóstico de infección. No obstante a eso, quizás esta es la mejor, por así decirlo, de los casos, porque sabemos que hay una infección y sabemos qué manejo vamos a tomar. Sí, quizás la cara de angustia vamos a tener, pero ya vamos por lo menos a tener un diagnóstico y, como le dije, saber cómo manejar este tipo. También unos criterios menores donde son específicos para criterios menores que son específicos o indirectos, tanto serológicos como también sinoviales. Ellos hablan de PCR, dímero de BCG serológicos, y aparte de sinoviales, bueno, una elevación de los glóbulos blancos, esterasa leucocitaria, alfa-defensina, porcentaje del polimorfo nuclear, sí, elevados, y aparte es una PCR elevado, que próximo, o sea, ya iremos desarrollando todo este tema, que es realmente el tema que queremos desarrollar hoy. No obstante a eso, también ellos tienen, incluyen el diagnóstico histopatológico, purulencia positiva y cultivos positivos en el transoperatorio, por así decirlo, dándole una puntuación y quizás una mayor sensibilidad. En este estudio 2018, que es la validación de este consenso, el grupo de la clínica en Cleveland lo que hicieron fue puntuar este tipo de criterios menores, dándole quizás al PCR y al dímero D
una puntuación de 2, a veces es un punto. La esterasa, para los serológicos, la esterasa leucocitaria y los glóbulos blancos, una puntuación de 3, la alfa-desfensina 3, el porcentaje de polimorfonucleares elevado de 2 y la PCR. Esto sí da unos parámetros mayor a 6, daban de infección, sí daba un cultivo, una puntuación entre 2 y 5, es una posible infección, y aparte de eso también, si daba de 0 a 1, descartaban la infección. Pero claro, si quedaba de 2 a 5, que era una posible infección, tenían que sumar con el diagnóstico intraoperatorio, que esto era la histología positiva, purulencia y el cultivo. Eso tenían 3 y 2 puntos respectivamente, y básicamente hablaban de una puntuación más, ya los puntos que habíamos obtenido con los criterios menores, mayor o igual a 6 daba infección positiva, de 4 a 5 todavía da una infección no concluyente, y aparte de eso, menor a 3 puntos daba un paciente no infectado. Estos criterios y esta definición tienen una sensibilidad del 97.7% y una especificidad del 99.5%. Quizás 3 o 4 o 6 puntos más que la de 2011, la de 2012 y 2003. Pero sigue siendo la misma especificidad que esas definiciones. Esta es la definición de la Sociedad Europea de Infecciones Óseas y Articulares. Ellos básicamente quisieron tomar como la vía del semáforo. Esto que habla de la vía del semáforo. Si teníamos un paciente con una clínica normal, unos laboratorios, por lo menos leucocitos, y un contagio leucocitario por debajo de 65% y 1500 glóbulos blancos en líquido sinovial, daban por descartada la infección. Y aparte de eso, ellos incluyen en esta definición en radiografía, incluyen el gammagrama óseo. Sí, quizás para nosotros en nuestro país es un tema de costo bien importante, ellos en la sociedad, porque ya en 2013 había salido para el consenso, ya no estaba el gammagrama óseo, pero ellos se lo incluyen en esta definición de 2021. Aparte de eso, tenemos una línea, en amarillo, que es, o naranja, que es pacientes que pueden o no estar, o tienen hay posibilidad de infección. Ellos lo que hacen es sumar la clínica con los laboratorios o la clínica con la parte radiológica, que en este caso es el gammagrama, ¿no? Básicamente ellos en estos ítems ponen aflojamiento visible a nivel de la radiología, purulencia, y aparte de eso una PCR por encima de 10 miligramos. En el líquido sinovial o de laboratorio encontramos que los leucocitos entre 1500 y 3000, y aparte de eso mayor a 65% de los polimorfos. Aparte de eso, ellos hablan de un cultivo positivo único con un microorganismo, es un criterio menor, por así decirlo. Y bueno, aparte de eso, en la gammagrama o la gammografía, positivo con hipercaptación de leucocitos. Aparte de eso, aquí en el semáforo en rojo habla de cualquiera que da positivo para infección. Aquí hablan, sí, de quizás los criterios mayores del consenso, que es un tracto sinusal que comunique con la prótesis o visualización de la prótesis. Esto es criterio de infección. Unos leucos por encima, en el líquido sinovial por encima de 3000, unos polimorfos por encima del 80%, una alfa-defensina positiva, habla de una infección, 2 cultivos positivos tomados en distintos tiempos, y un microorganismo en zonización mayor a 50 unidades formadoras de colonia. Aparte de eso, bueno,
5 neutrófilos o mayor de 5 neutrófilos o mayor de 5 unidades formadoras de colonia, ya es confirmatorio de una infección articular periprotésica para esta definición, ¿no? La Sociedad Mundial de Infecciones en Ortopedia y Trauma dieron esta definición, y quizás ya entrando un poquito en el tema de los biomarcadores, definieron las infecciones articulares periprotésicas como de alto y bajo grado. Y ellos dicen, o en su literatura, explican que en la de alto grado, el problema no es la clínica, sino realmente la identificación del patógeno. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra que hay una respuesta inflamatoria bien agresiva, aparte de ahí puede haber purulencia, por así decirlo, y realmente lo que vamos a buscar es la definición o ver que la identificación del patógeno. Mientras que se nos complica acá cuando tenemos una infección de bajo grado. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta, o el paciente define como una respuesta inflamatoria que tiene dolor, ese paciente que tiene dolor, que algunos biomarcadores pueden estar dentro de los límites normales, puede haber aflojamiento y simplemente los signos y síntomas no concuerdan con todo lo que llama o dice el paciente. Aquí se nos complica la cosa y aquí es donde queremos llegar con quizás los biomarcadores que nos pueden ayudar para lograr el objetivo. Ahora bien, hablando sobre los biomarcadores, nosotros tenemos que tener la consideración que vamos a tener dos tipos. Uno, que son los marcadores séricos, que son aquellas pruebas sanguíneas en las cuales nosotros nos podemos ayudar a diagnosticar este tipo de infección. Y lo otro son aquellos marcadores o pruebas que se tienen que realizar en el líquido sinovial. Para empezar esta actualización en cuanto a los marcadores, vamos a comenzar con una revisión que se publicó en la revista de Biomedicina según Sigmund en 2021. Y para esto nosotros tenemos que tener claro dos conceptos fundamentales. El primer concepto fundamental son aquellos microorganismos, como anteriormente le explicó mi colega, que son de baja virulencia y de alta virulencia, porque no es igual que nosotros podemos encontrar aquellas infecciones periprotésicas por estafilococcus púrpuras positivos que entrarían entre aquellas infecciones que son de alta virulencia a algunos enterococos que pueden ser de baja virulencia. Además de esto, también nosotros tenemos que tener la consideración de qué tipo de infección estamos tratando. Si la infección se encuentra en el postoperatorio inmediato, nosotros vamos a conseguir distintos tipos de marcadores indicativos que pueden estar positivos en esta fase, y si nosotros encontramos en postoperatorio tardío, este tipo de respuesta a los marcadores séricos que se encontraban positivos puede variar. Entrando al tema, nosotros vamos a establecer qué es realmente lo que pasa con uno de los primeros marcadores que se piden. El traumatólogo siempre que ve o sospecha de una infección pide una PCR y una BCG porque cree realmente que lo va a orientar sobre el proceso. Hay que recordar que estos son marcadores realmente de inflamación sistémica, es decir, son marcadores en fase agudo y realmente nos puede aportar algún tipo de utilidad dependiendo si el paciente se encuentra en postoperatorio inmediato o en postoperatorio tardío. Recordemos que la PCR es una proteína que se va a sintetizar en el hígado y esta proteína no solamente se va a encontrar elevada en lo que son en factores como artritis reumatoide o en factores que sean inflamatorios sistémicos o algunas infecciones o inflamaciones locales, bien sea tipo apendicitis o infecciones como accesos hepáticos. Es decir, que realmente la alteración de esta PCR puede deberse, sí, a una infección periprotésica o también puede deberse a algún proceso que tenga el paciente. Entonces, nosotros vamos a encontrar que estos marcadores son los más comúnmente utilizados en los distintos algoritmos. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad lo vamos a encontrar en distintos tipos de trabajos distintos, porque la PCR y la BCG nos puede ser de ayuda realmente en las primeras 4 semanas de postoperatorio del paciente. Sin embargo, en más del 50% de los casos, esta BCG y la PCR no fue útil. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener en consideración lo que el microorganismo de alta o baja virulencia. Sí, porque no solamente es que la
infección se encuentra en un postoperatorio tardío, nosotros podemos tener infecciones de baja virulencia en postoperatorio inmediato, que realmente lo que va a hacer es que estos microorganismos se van a agrupar como en forma de biopelículas en la prótesis y realmente no va a establecer lo que es la formación de interleuquinas a través del sistema inmunitario y por lo tanto la PCR se puede no encontrar elevada. Esto quiere decir que en este tipo de infecciones de baja virulencia o en infecciones crónicas tardías, la liberación limitada de biomarcadores séricos inflamatorios, incluida la proteína C sérica, se encuentra disminuida. Esto se me traduce a que solamente si yo confío en este marcador me puede generar falso. Lo otro que también se tiene que tener en consideración es que según el último consenso del 2021, la PCR tiene distintos tipos de punto de corte para el postoperatorio inmediato, que se encuentra en postoperatorio inmediato en más de 100 gramos sobre decilitro y en postoperatorio tardío en 10 gramos sobre decilitro. Al hablar de la BCG, hay que tener consideración cuál es la curva de elevación y descenso de la BCG durante el postoperatorio. Después de una artroplastia primaria, la BCG aumenta hasta alcanzar un pico después del quinto hasta la semana después de la operación y disminuye constantemente en niveles normales de 3 a 12 meses. ¿Por qué realmente la BCG se eleva? Porque realmente al realizar nosotros una artroplastia, además de que los microorganismos puedan formar biopelículas en la prótesis, nosotros vamos a tener lesión normal de los tejidos blandos para poder hacer la colocación de la prótesis. Es decir, que en un postoperatorio inmediato normal, nosotros podemos tener elevación de la BCG hasta 12 meses posterior a la colocación de la prótesis. Es también de importancia tener en consideración cuál es el método de recolección de la muestra que se está realizando y lo que sí hay que tener en consideración es que esta BCG va a bajar más lentamente y menos prominente de la PCR. Es decir, que realmente si nosotros le solicitamos al paciente una BCG, se puede encontrar elevada tanto por el proceso normal del postoperatorio o por algún tipo de afección que se encuentra asociada con el paciente y realmente no se traduciría en infección. Sin embargo, en los distintos consensos se establecen que realmente el diagnóstico preciso a través de biomarcadores séricos no lo va a realizar uno solo, sino que se va a realizar mediante la suma de distintos marcadores que suman a su misma vez entre todos una especificidad y una alta sensibilidad, y lo que hay que tener en consideración es realmente desde qué punto yo voy a tomar la BCG de importancia durante este proceso de infecciones periprotésicas, y es por eso que este review nos trae distintos estudios donde ellos toman como punto de corte en cirugía de rodilla o artroplastias de rodilla que sea mayor a 30 miligramos por hora. Al hablar sobre otros marcadores séricos, que siempre el traumatólogo siempre está pendiente del contaje de los glóbulos blancos, este contaje va a mostrar sensibilidades deficientes, pero realmente se puede encontrar específicas siempre y cuando sea un microorganismo de alta virulencia, y utilizándose niveles de corte entre 8 y 10 gramos sobre litro. Sin embargo, hay datos inconsistentes de este valor de leucocitos preoperatorios para distinguir aquellas artroplastias de revisión de las sépticas a las asépticas, porque muchas veces los pacientes, tanto en el postoperatorio inmediato o en el postoperatorio tardío, se va a encontrar con recuentos de leucocitos totalmente normales. Algunos estudios, sin embargo, demostraron que los niveles séricos de glóbulos blancos no eran más altos en pacientes infectados o en pacientes no infectados. Es por ende que realmente ningún consenso recomienda que se tenga en consideración los glóbulos blancos séricos para el diagnóstico de la infección periprotésica. Ahora viene una relación entre neutrófilo y linfocito que es tomada a partir de los consensos del 2018 como punto de interés, y es que viene de la teoría que durante los estados de infección bacteriana el recuento de neutrófilos aumenta y el recuento de linfocitos disminuye. Ellos recomiendan lo que es un índice de corte mayor a 2.3, que puede ser un predictor independiente de las complicaciones mayores, por ejemplo, infección de la herida antes de la operación de los pacientes sometidos a cirugía. Sin embargo, otros tipos de autores indican que son potencialmente mejores para diagnosticar infecciones periprotésicas tempranas a comparación de solamente tener en consideración de la PCR. Es decir, que este es un parámetro que muestra una sensibilidad y una especificidad mayor del 65%. Ahora, desde el 2021 hasta la actualidad,
hay un parámetro que se ha considerado un punto de interés, porque a nivel sérico realmente es muy fácil y muy económico que a cualquier traumatólogo, a todos los pacientes le pide una hematología completa. Antes, el tema de las plaquetas y de volumen plaquetario medio realmente no eran tomados en consideración para ningún tipo de infección. Sin embargo, este estudio, publicado aproximadamente en el 2020 por PASIC, establece que cuando existe una infección periprotésica, existe un aumento de la contagio de plaquetas, porque esto me va a permitir a través del sistema inmune hacer una agregación plaquetaria y controlar la infección localmente. Sin embargo, por la producción de megacariocitos y la eritropoyetina, a su misma vez, como sube la formación de plaquetas, me va a disminuir el volumen plaquetario medio. Entonces, esto me va a mí traer un cociente. Y mediante esta interacción, quiere decir que en infecciones periprotésicas este cociente va a aumentar. Es decir, que en este estudio publicado, este cociente fue de 33,45 en casos de infección periprotésica frente a 25,64 en casos asépticos. Este estudio tuvo una diferencia significativa entre estos dos últimos grupos, es decir, que se puede realmente utilizar como método diagnóstico. A su misma vez, ellos calcularon a través de distintos métodos estadísticos una sensibilidad del 48%, pero observamos con interés que la especificidad de esta prueba, que es fácil de adquirir a través de hematología, se corresponde a más del 81%. Y si nosotros le combinamos la PCR y la BCG, podemos aumentar esa especificidad. Entonces, aunque ella por sí sola, asociada a estado fisiopatológico, no es una prueba perfecta, sí realmente puede aumentar la precisión en el diagnóstico de infección periprotésica cuando se combina con los distintos marcadores ahí. Otro de los biomarcadores a utilizar son el fibrinógeno y el dímero D, que realmente eran marcadores que antes no eran tomados ni siquiera en consideración en el diagnóstico de infección periprotésica. Sin embargo, han salido distintos estudios donde ellos establecen que el fibrinógeno es uno de los marcadores que está mucho en el punto de interés, porque antes solamente lo que se sabía de él era que se sintetizan las células hepáticas y se va a solicitar de forma rutinaria antes de la operación para ver si el paciente tenía algún defecto o no de la coagulación. Pero se observó que este dato, no solamente a nivel preoperatorio, sino postoperatorio, es útil, ya que él muestra niveles de puntos de corte a comparación de PSR. Cuando él se eleva, tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 90%, y es uno de los biomarcadores que tenemos siempre en los pacientes a nivel preoperatorio, y es uno de los biomarcadores que realmente en los últimos 2 años, por la situación de pandemia COVID, siempre a los pacientes se les está solicitando. Entonces hay que demostrar el interés por este marcador, que puede ser de utilidad. Debido a los resultados descritos anteriormente, el fibrinógeno es comparable con la PCR sérica y nos puede ayudar en el diagnóstico de infección periprotésica. Sin embargo, las precisiones reportadas no son satisfactorias, es decir, que puede considerarse como un criterio subjetivo. Así como el fibrinógeno es mencionado en los últimos consensos, también tenemos el dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina durante la formación de coágulos por la plasmina, y este va a alcanzar su punto máximo el día de la operación y vuelve a sus niveles iniciales el segundo día del postoperatorio. Curiosamente vuelve a aumentar lentamente y muestra un segundo pico a la segunda semana, volviendo a niveles iniciales a la sexta semana del postoperatorio. Existen distintos autores que informaron que niveles aumentados niveles aumentados posterior a la cuarta semana del postoperatorio se asocia a infecciones periprotésicas. Entonces, debido a los resultados mencionados anteriormente, el dímero D no puede utilizarse como parámetro sérico de primera línea, pero realmente, como muestra un buen desempeño a la elevación posterior a la cuarta semana, puede utilizarse como criterio sugestivo sin desplazar a los criterios antes mencionados. ¿Por qué? Porque este es un marcador realmente que se desconoce muy poco, ya que se implementó aproximadamente del año 2020 hasta acá, y las últimas actualizaciones no pueden dar ciertas sensibilidades y especificidades aumentadas para el diagnóstico de infección periprotésica. Y por último marcador sérico tenemos la interleuquina 6. La interleuquina 6 se ha hablado mucho de ella desde el año pasado.
se toma en consideración porque es un marcador sérico liberado por fibroblastos, células endoteliales, macrófagos, monocitos y células inmunitarias en presencia de infecciones bacterianas. Activa la liberación de PCR, es decir, que cuando se combina con la PCR realmente aumenta la especificidad y se han demostrado altos niveles de sensibilidad y especificidad en distintos marcadores, tanto en postoperatorio inmediato como en postoperatorio tardío. Y cuando se combina con la PCR, prácticamente tenemos una sensibilidad y especificidad del 100%. Es decir, que si nosotros tenemos una elevación del PCR, una elevación de interleuquina 6 a nivel de marcadores séricos, nosotros prácticamente podríamos establecer el diagnóstico o confirmatorio a través de marcadores séricos de la infección periprotésica. ¿Cuál es la limitación en este tipo de estudios? Que realmente la interleuquina 6, para nosotros pedirle al paciente este tipo de prueba, es muy limitado a aquellos laboratorios a nivel nacional que lo hacen. Lo tuvimos haciendo un estudio de investigación a ver cuál de los laboratorios a nivel de Caracas lo hacía, y realmente el único que está procesando interleuquina 6 es el Instituto de Inmunología, y realmente el acceso a él no es muy fácil. Lo que sí hay que tener en consideración en este punto, como los estudios de interleuquina 6 en infecciones periprotésicas están en estudio, es saber cuál es el punto de corte que es tomado en consideración para este tipo de infecciones. Y tenemos que en distintos sistemas, en distintos estudios realizados desde el 2017 hasta la actualidad, se tienen distintos tipos, distintos puntos de corte. Sin embargo, para el 2020, los estudios realizados por Yu y Clean incluyen puntos de corte de 5.7 en adelante. Es decir, que si nosotros encontramos en 5.7 picogramos sobre mililitro de interleuquina 6 y PCR elevado, dependiendo si es un postoperatorio inmediato mayor a 100 y si es un postoperatorio tardío mayor a 10 nanogramos sobre decilitro, nosotros podemos hablar de una infección periprotésica. Bueno, y dándole continuidad a todo el consultorio, encontramos acá entonces los biomarcadores sinoviales. Ya se dice que el diagnóstico de las infecciones articulares periprotésicas, esta es una herramienta fundamental para el mismo, ¿no? Y es la principal prueba para el diagnóstico de estas mismas. Porque aquí podemos ver el contagio o el recuento leucocitario, la diferenciación de los polimorfos, ya te hablan de un criterio menor, esterasa leucocitaria, estaré explicando, la alfa-defensina, la calprotectina, que son pruebas que quizás las puedes tener dentro del consultorio y posterior a eso darle quizás el diagnóstico cuando salga el paciente del mismo. Y la aspiración articular, la determinación del recuento leucocitario en líquido sinovial y el porcentaje de los granulocitos representa una prueba que tenemos acá en todo hospital o la mayoría de los hospitales y los centros donde trabajamos. Es una prueba simple, rápida y precisa para diferenciar el aflojamiento séptico y aséptico. Aparte de eso, algunos estudios recientes que analizan el recuento leucocitario en el líquido sinovial en pacientes sometidos a cirugía de revisión por infección periprotésica susceptibles y que utilizan métodos sutiles para la detección de biopelículas, como la sonicación, mostraron un límite ideal de 20.000 leucocitos y un 70% de granulocitos o polimorfos nucleares. El estudio citológico es importante, no vale nada más con cultivarlo, sino que también hay que hacerle citoquímico y citomorfológico. Ya el consenso tiene que por encima de 3.000 células o leucos por por mililitro, encontramos un parámetro que nos da un criterio menor, mayor 80% en la definición de la sociedad nos da un criterio que está infectado. Esto por sí solo tiene una especificidad y una sensibilidad, una especificidad quizás moderada, pero en conjunto tiene una sensibilidad del 86%, una especificidad del 80% para este tipo de infecciones. Ya en este trabajo de 2022, donde nos habla de que el líquido o el contagio leucocitario y la diferenciación
nos da un manejo o nos da un predictivo de cómo implantar o hacer el reimplante de una prótesis dentro de unos umbrales que ellos tomaron como corte menor a 2.733 células por campo, y aparte de eso menor a 62. Sé que está mayor, pero es menor de 62% de polimorfos nucleares, no da quizás una sensibilidad para los leucocitos, el recuento leucocitario de 21% por una especificidad del 94%, y aparte de eso, también en la diferenciación nos da una sensibilidad del 57% y del 77%. Como les dije, en conjunto, una sensibilidad bien importante y una especificidad quizás no tanto, pero que nos puede ayudar a hacer un reimplante seguro. La esterasa leucocitaria, que quizás esta prueba es de fácil acceso, es barata, que creo que para nosotros necesitamos test que sean reproducibles y aparte de eso sean económicos. Aparte de eso, ya en 2011 ya se daba como un criterio, potencial criterio. En ese primer estudio, bueno, las esterasas son enzimas secretadas por leucocitos activados. Esto lo positiviza si tiene dos cruces, tiene una sensibilidad del 80%, para el primer estudio tenía una sensibilidad del 80.6% y una especificidad del 100%. Ingresa en el primer consenso de 2013 ya entra como un criterio menor, y en estudios posteriores le dicen que tiene una especificidad, una sensibilidad de 85.7%, y aparte de eso una especificidad del 94.4%. Es una prueba rápida que la podemos hacer quizás en el laboratorio. Aparte de eso, es económica y que nos puede servir de gran utilidad por la sensibilidad y especificidad de esta misma. No obstante a eso, la alfa-defensina, ya habían estudios en 2014 donde nos daban como un posible o un gran aliado para la infección articular o el diagnóstico de la infección articular periprotésica. Son péptidos antimicrobianos secretados por neutrófilos en presencia de una infección, una sensibilidad altísima del 95% y el 97% según este estudio que es de 2018, donde, bueno, fue por el grupo del doctor Jay Parvizi, que quizás son uno de los quizás grupos donde tienen mayor experimentación con respecto a este tipo y mayor experiencia con respecto a las infecciones articulares periprotésicas. También hay que aclarar que esta prueba no es económica. Aparte de eso, son dos tipos de prueba. En Estados Unidos encuentran que es un ensayo, básicamente un ELISA, es cuantitativa, donde tiene esa especificidad del 95% y 97%. En Europa utilizan el lateral flow o un test rápido, básicamente es binario de sí o no, y tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Es una prueba que hay estudios recientes que si no tienes esta prueba no importa, puedes hacer el diagnóstico con otras pruebas de más económicas, y aparte de eso también con mayor sensibilidad y especificidad con respecto al test rápido, ¿no? Esto se instó cuando entró, no estaba en el 2017, en el 2018 no estaba aprobado por la FDA en Europa, y en 2022 la FDA justamente le da con un envión al alfa-defensina, incluso con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96% para el test rápido.
Entonces, pero el tema con este tipo de pruebas es que es extremadamente cara. Se habla de que son de 400, 500 hasta $600 el test rápido. Y ya en 2018, en una prueba piloto, la calprotectina se pone como un posible biomarcador o un potencial biomarcador para el diagnóstico de las infecciones periprotésicas. Básicamente es una proteína que se presenta en el citoplasma de los neutrófilos y se libera tras su activación. Una sensibilidad altísima del 98% y una especificidad del 95% para este tipo de infecciones. En este estudio del 2022 vienen a darle consistencia como un criterio y aparte de eso como un biomarcador para la infección articular periprotésica. Este test, al igual que la sociedad europea, tiene un parámetro de que si es mayor de 50 miligramos por mililitro, es una infección y tiene una parte donde puede ser que esté y tienes que potenciarlo con otros criterios u otros biomarcadores, y aparte de eso, si está por debajo de 25 mililitros no infectados. Es un biomarcador que ahorita no sé realmente el costo en Europa o en Estados Unidos de este biomarcador. Acá en Venezuela realmente no encontramos que esté este biomarcador, y aparte de esto, si lo hay en ese, porque es una prueba que se utilizaba o es utilizada por gastroenterólogos. No obstante a eso, también, ya saliendo un poquito de los biomarcadores, encontramos también la sonicación, que es un método que utiliza ondas de ultrasonido de baja frecuencia que pasa a través de un líquido que rodea la prótesis y separa los microorganismos del biofilm o la biopelícula de la superficie. El fluido sonificado, puede enviarse para cultivo y aparte de eso en placas aeróbicas y anaeróbicas. Un punto de corte de 50 unidades formadoras de colonia nos da una sensibilidad del 79%, una especificidad del 99%. Es bien específica para este tipo de infecciones. La sociedad o la definición de la sociedad europea ya ingresa la sonicación, y aparte de eso, bueno, lo podemos cultivar ese líquido y tener una sensibilidad superior en comparación a un cultivo estándar de tejido periprotésico, que en este caso sería un 79%, que es la sensibilidad de la sonicación, frente a un 54%. Y una especificidad que es especialmente útil en las infecciones crónicas o para pacientes con tratamiento antimicrobiano que tengan con antibiótico previo. El examen histopatológico es nuestro caballito de batalla. Intraoperatorio, bueno, determinarse mediante un recuento neutrófilo por campo de gran aumento con un aumento de 400. La definición de inflamación aguda es propuesta de mayor o menor a 1 a mayor o igual a 10 neutrófilos por campo de gran aumento. En comparación de los hallazgos microbiológicos, la sensibilidad diagnóstica de este método es del 91% y aparte la especificidad del 92%. Los valores exactos pueden incluso diferenciar entre patógenos de alta y baja virulencia. Seguimos aquí, sí, con esto nos da un diagnóstico confirmatorio de la infección articular periprotésica. Y bueno, ya saliendo un poquito y entrando en los casos clínicos, donde podemos quizás poner y discutir y debatir luego de. Y bueno, le traemos este caso de un masculino de 78 años de edad, esto fue en el año 2016, con un antecedente de una artroplastia primaria de rodilla izquierda. En 2013, al examen físico, lo positivo de rodilla derecha era un dolor de 8/10, aparte de eso,
una flexión mayor a 90 grados y una extensión menor a 10. El diagnóstico, una artrosis severa de rodilla derecha, que es grade 4. El plan era una artroplastia primaria de rodilla derecha. Se operó en agosto del 2016, el 17 de agosto del 2016. En intraoperatorio, una fractura del cóndilo medial, donde se pudo resolver con osteosis mínima. Y bueno, aquí es donde empieza todo nuestro problema. El día 2 de postoperatorio, bueno, aquí lo vemos que está dentro de los límites normales, sin exudado. Ya en el día 4, quizás un poquito de unos signos de flegosis. Y en el día 12, ya vemos aumento de volumen, incluso el paciente había tenido fiebre, signos de flegosis y un exudado purulento a través de la herida operatoria. Ingresa a la emergencia con esta hematología de 21.000 blancos, defensa de neutrófilos y una hemoglobina de 9.2, unas plaquetas de 363 y una BCG en 32. Quizás sí elevada, pero no tanto como esperaríamos. El examen. Y bueno, nada, el diagnóstico, una sepsis de punto de partida, una infección articular periprotésica aguda. Ya hablamos de la tasa de mortalidad, que es bien importante en este tipo de infecciones. Como les dije, no una BCG tan alta como se espera, pero aumentada quizás para el laboratorio. Hicimos el cultivo del exudado y un estafilococo aureus metilina sensible, que nos determina quizás una infección de alto grado, una clínica bien florida, ¿no? El 2 de septiembre planificamos entre el grupo y bueno, nada, tomamos un plan de acción y el plan de acción fue llevar a mesa operatoria, un desbridamiento, irrigación, retención de prótesis y recambio de inserto. Y eso hicimos, básicamente fue eso. Se hizo el recambio y todo chévere y bueno, excelente. El 4 de septiembre de 2016, su postoperatorio número 2, bueno, nada, unos leucocitos a comparación de hace 4 días, si nos vamos a ese año, de unos leucocitos de 6.7, una neutrofilia de 66% a comparación de cómo estaba, de una hemoglobina, bueno, de 7.6. Aquí está. Y bueno, nada, lo logramos. Todo el grupo estaba feliz porque el señor ya estaba muchísimo mejor. Pero empezamos a ver quizás en su día 15 de postoperatorio, el 19 de septiembre, quizás las partes blandas estaban bien complicadas. Y bueno, nada, el día 21 de postoperatorio, el 28 de septiembre, vemos desde lejos cómo va entrando en acción el plan que elegimos. Pero bueno, seguimos con esta clínica y un mes después decidimos hacer y darle antibioticoterapia empírica en este momento no, sino vía oral, y esperamos un mes, 2 meses y bueno, ahí está como quien no quiere la cosa. Aumento de volumen, bastante dolor y bueno, ¿y por qué no? 2 meses postoperatorio y de repente 4 días después otra vez un aumento de volumen bien importante, el paciente con un toque del estado general y aparte de eso, bueno, una limitación funcional evidente. Vamos a ver los laboratorios, los paraclínicos, 9.000 blancos, aparte de eso una hemoglobina de 10.7, una neutrofilia del 65% y una PCR que si ven, la cuestión es que no apunte bien con el óvalo, pero es de 0.6, completamente normal y una clínica florida. Y bueno, yo seguía viendo mi plan de acción, pero ¿qué vamos a hacer? Lo intentamos, lo volvimos a intentar. Un nuevo desbridamiento, una nueva irrigación, tensión de la prótesis, aparte de eso el recambio y lo intentamos y así fue. Lo hicimos, lo volvimos a hacer y excelente. Otra vez, todo chévere, diciembre, todo un mes de operado, de postoperado y el señor feliz porque venían las fiestas de diciembre y bueno, chévere. Ya para enero de 2017, aumento de volumen y dolor, otra vez.
y ahora nos ponemos a ver qué hicimos. Y nosotros seguimos viendo nuestro plan de acción, pero bueno, cambiamos el plan y nos fuimos y nos hicimos el primer tiempo de revisión séptica. Retiro de todos los componentes, tanto femorales como tibiales, y aparte de eso, la colocación de espaciador de cemento medicado. El primer mes de postoperatorio, el señor, bueno, ya vemos con las partes blandas mejores, ¿sí? Encontramos que ya el 21 de marzo del 2017, un paciente con 8.800 blancos, a defensas en neutrófil en 64%, una hemoglobina en 13.2, las plaquetas dentro de los límites normales, una BCG dentro de los límites normales, una PCR dentro de los límites normales, las proteínas dentro de los límites normales y la albúmina dentro de ellos. Y bueno, nada, listo para el segundo tiempo de revisión séptico. Y bueno, empezamos la reimplantación. Y sí, básicamente fue eso. En ese momento pensamos así, bueno, nada. Y es llevado a mesa operatoria en marzo de 2017, donde colocamos una prótesis de revisión. Y bueno, estábamos felices porque todo estaba chévere, todo estaba fluyendo. El señor hasta ahora no tenía absolutamente nada y bueno, nos quedamos así felices porque por fin podíamos salir del señor, pero nada. Y bueno, a los 7 días de postoperado encontramos que así se veía bonito. El cuestión es cómo estaba. Y decidimos llorar, nosotros llorar y pedíamos que lloraran por nosotros porque ya de verdad estamos muertos y más con este señor que según él decía que estábamos probando con él, pero no era así. Pero lo arreglamos todo. Y llamamos a un sicario y bueno, nada, hasta ahí. Pero no, realmente le dimos una conducta expectante y bueno, así estaba el 6 de abril de ese mismo año, el 16 de abril y ya después de 4 semanas de postoperado, ya el señor estaba muchísimo mejor. Con unos laboratorios, unos leucos en 8.500 blancos, aparte a expensa de neutrofilia, bueno, neutrofilia no, unos neutrófilos en 55%, una BCG en 30 milímetros, un poco alta, sí, una PCR no reactiva, pero dentro de los límites normales. Aparte de eso, bueno, ya los 2 meses encontramos que ya el señor iba mejorando, ya tenía una flexión, una extensión mayor y unos laboratorios con una hemoglobina de 12.5, unos leucos ya un poquito más bajos en 6.500, en los neutrófilos se mantienen y aparte de la BCG, quizás un poco inespecífica, en 25 milímetros hora y aparte de eso, la PCR sí estaba elevada, pero no nos preocupamos quizás por eso, ¿no? Ya este es marzo de 2021, ya con un antecedente de hace 8 años de una artroplastia de la izquierda y 4 años de una revisión, un tiempo, perdón, de revisión séptica. Así está la prótesis. Y bueno. Ahora, para casi culminar este tema, ya una vez que nosotros ya vimos este caso, que tuvo una clínica ya florida sobre lo que es infección poliprotésica, les vengo a presentar un caso acá de la unidad de rodilla del Centro Médico Docente de la Trinidad, donde presenta una clínica específica. Acá solamente les vamos a traer la clínica y cuáles son los paraclínicos que nos ayudó a diagnosticarlo para poner un poco en práctica lo que ya hemos discutido previamente de la actualización de los biomarcadores. Tenemos un paciente masculino, RC de 78 años de edad. El paciente refiere que hace 3 meses tuvo una postoperatoria de prótesis de revisión de rodilla derecha tipo Legio y que él, posterior a la operación, quedó realmente con una clínica inexistente. El paciente, desde hace 3 meses hasta la actualidad, realmente podía realizar la bipedestación. Sin embargo, él lo único que presentaba positivo es que en su segundo mes de postoperatorio comenzó a presentar una gonalgia derecha que se conservaba la bipedestación. Lo inusual de este caso era que la gonalgia se encontraba aproximadamente entre 8 a 10 en la escala análogo del dolor, se atenuaba parcialmente tras la administración de analgésico, pero no se observaba aumento de volumen en dicha rodilla.
solamente la gonalgia. Es por ende que él acude a un traumatólogo, donde el traumatólogo, en vista de que solamente se observa la gonalgia derecha, en vista de que no le manda a hacer preparatorios, indica a que el problema solamente se debe a una mala rehabilitación que había realizado el paciente. El paciente es enviado a la rehabilitación durante 8 semanas y que se reincorporará a sus actividades de la vida diaria. El paciente, aproximadamente hace un mes o hace 3 semanas, sigue presentando la clínica. La clínica era un dolor, realmente molestaba mucho la digestión, molestaba el reposo, realmente no se asociaba a fiebre, no se asociaba a aumento de volumen, no se asocia a ningún otro signo aparte de una gonalgia que se disocia totalmente de la clínica. Es una gonalgia atípica del paciente que no mejora con la rehabilitación, que no mejora prácticamente con nada. Es por eso que él acude a la unidad. A la unidad nosotros realizamos una rayos X de la rodilla, donde nosotros vemos realmente que no existe ningún tipo de aflojamiento de la prótesis está bien colocada, no existe ningún tipo de problema local con la colocación del implante. Y se le indica el uso de una hematología completa. Esta hematología completa, recordemos que el paciente ya se encuentra en postoperatorio tardío. Vemos que si nosotros podemos evidenciar el contagio de leucocitos se encuentra dentro de límites normales. Los neutrófilos y los linfocitos se van a encontrar dentro de límites normales y vamos a implementar el uso de los conocimientos adquiridos en este conversatorio, que es que tenemos las plaquetas en 249 y el volumen plaquetario medio en 8. Cuando realizamos la división de las plaquetas sobre volumen plaquetario medio nos da un cociente de 31, ya por allí está dando un cociente positivo para hablar sobre una infección periprotésica, pero vamos a ver cómo siguen los siguientes marcadores. Nosotros evidenciamos que cuando nosotros pedimos los demás marcadores, la BCG se encuentra alta, por encima del punto de corte, tanto en postoperatorio tardío y en postoperatorio inmediato, se encuentra en 38. Observamos cómo el fibrinógeno se encuentra elevado, como lo podemos observar acá. Y cuando realizamos una PCR se encuentra mayor a 1,1, es decir, que se encuentra elevada. En cuanto a la citoquímico del líquido sinovial, nosotros observamos que tiene leucocitos en 272, polimorfonucleares en 60, y que realmente existe una alteración entre la glucosa y el LDH en el líquido sinovial. Ya para nosotros tener el diagnóstico, apoyarnos también, porque hay que tener en cuenta que el manejo de este tipo de complicaciones en el postoperatorio no depende solamente del cirujano de rodilla, sino que también nos apoyamos siempre, tanto el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio, de la presencia de un infectólogo. El infectólogo indicó el uso de un gamagrama óseo, siguiendo el último consenso del 2021 de infecciones periprotésicas. Y nosotros vemos en estas imágenes el gamagrama del paciente donde se evidencia una hipercaptación del componente tibial derecho con signos gamma gráficos de aflojamiento protésico. Para terminar, nosotros también, para dirigir la antibiótico-terapia de este tipo de infección periprotésica, nosotros hicimos 3 tomas de líquido sinovial seriado, donde el primer líquido sinovial nos daba negativo, el segundo líquido sinovial nos daba negativo, y el tercer líquido sinovial, al fin, nos apareció el responsable de esto, que era un Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué queremos nosotros ya para culminar, demostrar con estos casos clínicos? La infección periprotésica es una infección que realmente tiene una clínica florida. No porque el paciente no tenga signos de fibrosis, no tenga la presencia de una fístula, y realmente solamente lo que tenga es un dolor atípico, nunca hay que descartar la presencia de una infección periprotésica. Así que muchísimas gracias. Bueno, excelente la intervención de los colegas García y Piñero. Se abre entonces una ronda de intervención, de preguntas o de participación. Hola Rafael, buenas noches a todos. De verdad, bueno, está dando chance si alguien quería hacer un comentario. La intención de todo esto es aprender cada día más y convertirnos en técnicamente unos infectólogos de la ortopedia.
Lastimosamente se puede haber incorporado a esta conferencia algún infectólogo que manejan esto quizás con más propiedad que nosotros, pero el seminario está muy bueno, el webinar, porque es una manera de que nosotros como cirujanos ortopédicos nos hagamos más clínicos en cuanto al diagnóstico de infecciones y otras patologías, y no seamos muchas veces vistos como los cirujanos que vienen a cortar hueso y abandonar al paciente y dejarlo en manos del infectólogo. Bueno, primero que nada, tuve la oportunidad de participar en los dos consensos internacionales de infecciones, 2013 y 2018. De verdad, el primer consenso fue una reunión tratando, como lo señalaron en el webinar, tratando de condensar o reunir las opiniones que se habían hecho en la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas. Por tanto, siempre ha sido un problema el diagnóstico. Ya Gustavo y Fátima señalaron que justamente los criterios mayores están bien definidos, que es la fístula, y todos saben que una fístula osteocutánea ya es una infección crónica, y 2 cultivos positivos del mismo germen sigue siendo una infección, un criterio mayor. El problema son los criterios menores, que es donde hay problemas. Y justamente esto al alcance de los países que tienen los recursos. En el nuestro tenemos que seguir trabajando con PCR, velocidad y clínica, como lo señalaron en el último caso. Después del artículo de 2020, donde proyectan el problema económico que se les viene de tanta cirugía protésica de cara y rodilla, el problema de las infecciones, que es un problema económico grande. Yo pienso que el diagnóstico, el problema no está en el tratamiento, sino en la selección de pacientes. Bueno, en el segundo consenso, lo que se señaló es que tenía que haber hincapié en la selección de pacientes. Paciente diabético con insuficiencia hepática, renal, paciente suprimido por esteroides. Esos pacientes había que optimizarlo antes de llevarlo a una cirugía. Paciente obeso, son pacientes que tienen riesgo, tabáquicos acentuados. Esos pacientes tienen que ser informados que van a enfermarse o van a tener más riesgo de infección que otros que no. Eso yo creo que ahí es donde está el punto. Otra cosa que aprendimos nosotros de los casos que como lo señaló la doctora Fátima, ese caso que es la revisión que queda doliendo o la primaria que sigue doliendo, posiblemente tenga una infección de bajo grado, y esa será difícil de diagnosticar. Y en nuestro medio, una vez que uno pone una prótesis y uno le dice al paciente que va a estar mejor con la cirugía, cuando tú le dices que se la vas a quitar, es un gran problema, tanto económico, y tú te sientes que fracasaste como cirujano ante el paciente. Entonces, yo creo que los pacientes tienen que ser advertidos de las complicaciones, y eso puede ayudar mucho más en el postoperatorio. Una práctica que hacemos nosotros comúnmente en las revisiones asépticas es la toma de cultivo como una profilaxia. 3 muestras para cultivo antes de llevarlo a la cirugía. Intraoperatorio. Después que ponemos la prótesis, estamos hablando de la revisión. Y eso nos va a ayudar mucho en el manejo postoperatorio, porque hay infecciones recurrentes. Por ahora, los niveles de proteína son importantes. El paciente que vaya bien nutrido al quirófano. ¿Y qué más decirle? Hay un temita con el antibióticos orales en el postoperatorio. Tratamos de darle 48, 72 horas en la hospitalización,
después nada, por lo menos lo estamos practicando hace muchos años. El paciente de riesgo, diabético, inmunosuprimido, insuficiencia renal, hepática, cardíaca, si le damos antibiótico profiláctico por 7 días porque son más de riesgo. Yo creo que ellos lo han dicho todo en el webinar, parecía excelente la información, pero todavía seguimos en pañales y como dijiste tú, Rafael, al principio, no sabemos cuando un paciente le sigue doliendo y de verdad no sabemos qué es el tema de la rodilla dolorosa sin causa aparente y posiblemente sea una infección subclínica o de bajo grado. Eso era mi opinión. Muchas gracias, Gustavo, por el aporte. Efectivamente, esa etapa del prediagnóstico, esa etapa, esa encrucijada, cuando nos encontramos en una situación en donde no estamos seguros de lo que estamos al frente, tenemos la sospecha, pero no tenemos la evidencia, no estamos 100% seguros con una evidencia bacteriológica, por ejemplo, de que el paciente está infectado, es sumamente importante. Tan malo es subdiagnosticar casos como estos de infecciones periprotésicas y permitir que esa infección de bajo grado siga su curso, como sobrediagnosticar también al paciente. Hemos visto casos en donde es confundido un síndrome de dolor regional complejo con una infección periprotésica y sin la evidencia bacteriológica, pacientes han sido llevados a quirófano y se le ha retirado la prótesis. Ahí tienen ustedes un caso de un sobrediagnóstico, además de, por supuesto, un diagnóstico equivocado, con todas las consecuencias que eso implica. Entonces, pienso que es de gran valor el conversatorio de esta noche, porque nos ha dado parámetros bioquímicos, aparte de los ya conocidos, que podemos utilizar en nuestra práctica diaria. Por último, quería comentarles que cada vez es menos frecuente, ¿verdad?, el uso de la velocidad de sedimentación globular como un parámetro diagnóstico. ¿Ok? Carece de sensibilidad, carece de especificidad, inclusive tengan siempre presentes que es usual encontrarnos una velocidad de sedimentación alta en pacientes anémicos, lo cual es usual en este tipo de postoperatorio, que caiga la hemoglobina como consecuencia de la pérdida sanguínea. Nada más eso eleva la velocidad de sedimentación. También la vemos elevada en pacientes de tercera edad. Así es que evolucionemos también con nuestros criterios de tal manera de ofrecerle lo mejor al paciente que tenemos delante. Creo que ya no hay más ningún otro comentario. En este momento son las 9:11. Tenemos exactamente 1 hora y 10 minutos de conversatorio. Creo que no hay ningún otro comentario por los momentos. Bueno, espero que a todos les haya resultado de provecho. Les agradezco enormemente su participación. Recuerden que estos conversatorios los hacemos cada 15 días desde la unidad de rodilla del Centro Médico Docente de la Trinidad, a quien le damos las gracias por el apoyo que nos ofrecen con el Zoom. Esperamos contar con su presencia en 2 semanas y bueno, que continuemos estudiando y continuemos evolucionando y continuemos compartiendo conocimientos. Acuérdense, como siempre les digo, que el saber aumenta cuando se comparte. Me despido entonces, agradeciendo Centro Médico Docente de la Trinidad, la primera universidad de salud privada en Venezuela. Que tengan todos buenas noches.